Han pasado más de 30 años desde que Friends salió al aire por primera vez, y sus actores han vivido bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie esperaba. ¿Sabía usted que uno de los actores de este elenco icónico luchó en secreto durante casi 20 años contra una adicción de la que la mayoría de los espectadores ni siquiera sospechaba? Mientras lo veían actuar semana tras semana con una comedia impecable, ¿sabía usted que el embarazo de una de las actrices era tan evidente en el set de grabación que los guionistas tuvieron que reescribir de urgencia toda una trama de la temporada, incluyendo un embarazo subrogado? ¿Y sabía usted que uno de los personajes secundarios más reconocibles de la serie comenzó como un simple extra sin una sola línea de diálogo y que lo contrataron solo porque, en la vida real, había trabajado como barista en una cafetería? Detrás de bambalinas de una de las series más queridas en la historia de la televisión, se escondían enfermedades, pérdidas, divorcios y verdaderas tragedias. Un actor no llegó a cumplir 55 años. Otro se apagó ante los ojos de millones de fanáticos a causa de un cáncer que mantuvo en silencio durante años. Algunos encontraron la felicidad familiar y otros nunca lograron recuperarse por completo de las pruebas que les tocó enfrentar. Hoy usted descubrirá qué fue lo que realmente le pasó a cada uno de ellos. Bajo el número 1 tenemos a Matthew Perry en el papel de Chandler Bing. Cuando Friends se estrenó en 1994, Matthew Perry tenía 25 años, y su Chandler sarcástico e inseguro se convirtió de inmediato en el favorito del público gracias a su agudo sentido del humor. Pocos espectadores sabían entonces que, detrás de cámaras, el actor ya lidiaba con el alcohol y los analgésicos, y que su brillante sentido del humor era, muchas veces, un escudo que ocultaba un profundo dolor interior. Perry nació en Williamstown, Massachusetts, hijo de un actor y modelo, y de una madre periodista que trabajó como secretaria de prensa del primer ministro de Canadá. Desde adolescente se apasionó por el tenis y luego por la actuación, y se mudó a Los Ángeles para vivir con su padre. La fama le llegó de forma vertiginosa, y resultó ser una prueba para la que no estaba preparado. En el punto más alto de la popularidad de Friends, Perry luchó tan duramente contra la adicción a los opioides y al alcohol que pasó varias veces por rehabilitación, y su peso cambiaba de manera dramática de un episodio a otro. Hasta hoy, los fanáticos vuelven a ver las temporadas tratando de adivinar por lo que estaba pasando en cada época. En el año 2018, una perforación intestinal casi le cuesta la vida. Pasó varios meses hospitalizado, parte de ese tiempo en coma, y los médicos calcularon que sus probabilidades de sobrevivir eran de apenas 2%. En el año 2022, Perry publicó unas memorias muy sinceras en las que habló abiertamente de décadas de lucha contra la adicción, de numerosos intentos fallidos de rehabilitación y de cómo la fama solo alimentaba sus demonios. Parecía que, por fin, había encontrado el camino hacia la sanación. Pero el 28 de octubre de 2023, Matthew Perry falleció trágicamente a los 54 años. Fue encontrado inconsciente en la piscina de su propia casa y, según el informe forense, la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, utilizada en su terapia contra la depresión, combinados con el ahogamiento. Más tarde, varias personas, entre ellas médicos, fueron acusadas de tráfico ilegal de la sustancia que provocó su muerte. Chandler hacía reír al mundo entero, pero el hombre que le daba vida llevaba todos esos años luchando en silencio por su propia vida. Bajo el número 2 tenemos a Courteney Cox en el papel de Monica Geller. En 1994, Courteney Cox tenía 30 años y ya contaba con experiencia frente a las cámaras, incluyendo su aparición en un video musical de Bruce Springsteen y varios papeles destacados, cuando la eligieron para interpretar a Mónica, obsesionada con el orden y la limpieza. La actriz creció en Alabama, en una familia acomodada, pero su infancia no fue del todo tranquila. El divorcio de sus padres y las mudanzas posteriores forjaron en ella esa ansiedad por el control, que después plasmaría de manera brillante en su personaje. Tras el final de Friends, la vida de Cox no fue tan sencilla como hubieran querido sus fanáticos. Su matrimonio con el actor David Arquette, que duró más de 10 años, terminó en divorcio en el año 2013, aunque la pareja mantuvo una relación cordial por el bien de su hija Coco. Más adelante, la actriz sufrió varios abortos espontáneos, de los cuales habló abiertamente ya cuando su hija era adulta,
reconociendo que esas pérdidas fueron de los momentos más difíciles de su vida. Su relación de una década con el músico Johnny McDaid de la banda Snow Patrol atravesó un compromiso roto en el año 2015, una reconciliación un año después y, según se supo en el verano boreal del año 2026, una separación definitiva tras más de 10 años juntos. Cox también lidió durante años con las consecuencias de haber abusado de los rellenos cosméticos, admitiendo públicamente que se había excedido, y más tarde hizo un gran esfuerzo por recuperar una apariencia más natural. Hoy, a sus 62 años, sigue siendo amiga cercana de todo el elenco y continúa actuando, pero su historia es un recordatorio de que incluso la mujer más exitosa de Hollywood puede atravesar un dolor personal profundo. Bajo el número 3 tenemos a Lisa Kudrow en el papel de Phoebe Buffay. Para el estreno de Friends, Lisa Kudrow tenía 31 años y su excéntrica y despistada Phoebe, con su guitarra y sus canciones extrañas, se destacó de inmediato entre el resto de los personajes. Antes de convertirse en actriz, Kudrow estudió biología en la universidad, con la idea de seguir los pasos de su padre, un médico especializado en el estudio de las migrañas, y solo por insistencia de un amigo de la infancia, el comediante Jon Lovitz, se animó a probar suerte en una escuela de actuación. La vida personal de Kudrow resultó ser mucho más estable que la de la mayoría de sus colegas. Se casó con el ejecutivo publicitario francés Michel Stern en 1995, y su matrimonio ya dura más de 30 años. En 1998, durante el rodaje de la cuarta temporada, la actriz quedó embarazada de verdad, y los creadores de la serie incorporaron su embarazo a la trama, convirtiendo a Phoebe en madre subrogada de trillizos para su medio hermano. Sin embargo, detrás de esa aparente calma se escondía una herida personal. Kudrow reconoció que, durante el rodaje de la serie, sufría de un trastorno dismórfico corporal, y estaba constantemente insatisfecha con su propio cuerpo, a pesar de que millones de espectadores la consideraban un ícono de belleza. Hoy, a los 62 años, Kudrow lleva una vida mucho más reservada que la de sus excompañeros, evitando deliberadamente la atención excesiva de la prensa. En el año 2026 regresó a su icónico papel de Valerie Cherish en la tercera temporada de The Comeback, en la que incluso apareció su hijo adulto, Julian, ya convertido en director de cine. Ella misma explica que prefirió una tranquilidad acomodada antes que la fama ruidosa, y esa estabilidad silenciosa parece ser el verdadero secreto de su felicidad. Bajo el número 4 tenemos a Matt LeBlanc en el papel de Joey Tribbiani. En 1994, Matt LeBlanc tenía 27 años, y el entrañable, algo ingenuo pero increíblemente bondadoso, Joey se convirtió en el papel que definiría toda su carrera. Antes de Friends, el actor literalmente pasaba apuros económicos. Según sus propias palabras, le quedaban menos de $20 en el bolsillo cuando lo llamaron para la audición. Hijo de un mecánico y una gerente de oficina de Massachusetts, LeBlanc pasó de hacer papeles ocasionales en comerciales a convertirse en uno de los actores de televisión mejor pagados. Su matrimonio con la modelo Melissa McKnight, celebrado en el año 2003, le dio una hija, Marina, pero también trajo una prueba muy dura. La niña comenzó a sufrir convulsiones a los 8 meses de edad, y los médicos le diagnosticaron displasia cortical, advirtiendo que esto podría afectar su capacidad para caminar y hablar. LeBlanc se alejó de su carrera por un largo tiempo para estar junto a su hija, y su alivio fue enorme cuando, a los 2 años de edad, las convulsiones desaparecieron. La pareja se divorció en el año 2006, pero mantuvo una relación cordial por el bienestar de la niña. Tras el final del spin-off Joey y de la serie Man with a Plan, LeBlanc optó deliberadamente por una vida más tranquila, lejos de los reflectores, confesando que sueña con alejarse por completo de la actuación algún día. En los últimos años circularon en internet rumores inquietantes sobre su aislamiento y su cambio de apariencia, los cuales llegaron a preocupar incluso a sus antiguos compañeros de set. Sin embargo, sus representantes desmintieron esos rumores, confirmando que simplemente lleva una vida tranquila y alejada de los medios. Hoy, a los 58 años, sigue siendo un padre entregado a su hija ya adulta y uno de los integrantes más reservados de lo que fuera, en su momento, el elenco más reconocible de la televisión. Bajo el número 5 tenemos a David Schwimmer, en el papel de Ross Geller. David Schwimmer tenía 27 años cuando se metió en la piel del neurótico paleontólogo Ross, cuyo amor desafortunado por Rachel
se convirtió en una de las tramas principales de la serie durante una década. Proveniente de una familia de reconocidos abogados de Los Ángeles, Schwimmer se apasionó por el teatro desde niño e incluso llegó a fundar su propia compañía teatral en Chicago antes de conseguir el papel que le cambiaría la vida. Su matrimonio con la artista británica Zoe Buckman, que comenzó tras conocerse durante el rodaje de su debut como director en Londres, le dio a Schwimmer una hija, Cleo, en el año 2011. Sin embargo, ya en el año 2017, la pareja anunció su divorcio, manteniendo una relación sorprendentemente cordial y respetuosa por la crianza de la niña. Schwimmer ha dicho en varias ocasiones que su hija se convirtió en el sentido principal de su vida, por lo que limita deliberadamente sus viajes de trabajo para pasar más tiempo con ella en Nueva York. El actor también atravesó una tragedia familiar personal, al perder por cáncer tanto a su propia abuela como a la madre de su exesposa, lo que lo impulsó a participar activamente en iniciativas benéficas contra esta enfermedad. Curiosamente, durante el rodaje de Friends, Schwimmer y Jennifer Aniston reconocieron haber sentido una atracción mutua que nunca se convirtió en una relación, debido a que sus vidas personales nunca coincidieron en el momento adecuado. Hoy, a los 59 años, Schwimmer lleva una vida mucho más reservada, centrada en la paternidad, y solo aparece ocasionalmente en nuevos proyectos, incluyendo dirección y doblaje. Bajo el número 6 tenemos a James Michael Tyler en el papel de Gunther. James Michael Tyler tenía 32 años cuando apareció en cámara como el barista sin nombre de Central Perk. Por ironía del destino, en la vida real, él realmente trabajaba como barista en una cafetería de Los Ángeles, y precisamente ese detalle inspiró a los creadores a ponerlo detrás del mostrador, para que el escenario se viera más auténtico. Durante sus primeras 33 apariciones en la serie, no tuvo ni una sola línea de diálogo, pero poco a poco se convirtió en el personaje secundario más reconocible del programa, llegando a aparecer en más de 140 episodios, más que cualquier otro actor fuera de los 6 protagonistas. En el año 2018, a Tyler le diagnosticaron cáncer de próstata avanzado. Sin embargo, decidió no revelar públicamente su diagnóstico durante 3 años más, mientras seguía actuando y apareciendo en eventos públicos. Recién en junio del año 2021, poco después del estreno del especial de reencuentro de Friends, habló de su enfermedad en una entrevista, reconociendo que para entonces el cáncer ya se había extendido a su columna vertebral, dejándolo sin la capacidad de caminar. Por esa razón, en el propio especial de reencuentro, apareció únicamente por videollamada, explicando que no quería opacar el ambiente festivo hablando de su diagnóstico. El 24 de octubre del año 2021, James Michael Tyler falleció en paz en su casa de Los Ángeles a los 59 años, dejando a su esposa, Jennifer Carno, y a una enorme cantidad de fanáticos que hasta el final no sabían por lo que estaba pasando. Sus excompañeros, entre ellos Courtney Cox, publicaron conmovedoras palabras de agradecimiento por la bondad y la energía que él aportaba al set todos los días. Gunther se convirtió en símbolo del amor no correspondido en la pantalla, pero en la vida real, el legado principal del actor fue su firme llamado a realizarse chequeos médicos a tiempo, una causa a la que dedicó los últimos años de su vida. Bajo el número 7 tenemos a Maggie Wheeler en el papel de Janice Liebman-Goralnik. Maggie Wheeler tenía 33 años cuando su risa estridente e inconfundible, junto con su frase característica, "Ay, por Dios", resonaron por primera vez en la pantalla. Curiosamente, la actriz audicionó originalmente para el papel de Monica Geller, pero lo perdió frente a Courtney Cox, quedándose en cambio con lo que parecía ser un papel secundario, el cual terminó convirtiéndola en una de las actrices de reparto más reconocibles en la historia de las comedias de situación. Hija de una coleccionista de arte y de un miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York, Wheeler creció en una familia judía acomodada de Manhattan, pero eligió la actuación en lugar del camino habitual para su entorno social. Resulta curioso que, durante el rodaje de la serie, estuvo embarazada de verdad, lo cual coincidió con un episodio en el que su personaje también aparece en un embarazo avanzado. Está casada con el escultor Daniel Wheeler desde el año 1990, y la pareja tiene 2 hijas ya adultas. Tras el final de Friends, Wheeler continuó trabajando activamente en doblaje de animación y en papeles episódicos, además de fundar su propio coro internacional en Hollywood, dedicado a la beneficencia. Hoy, a los 64 años, recuerda con humor que todavía la reconocen con más frecuencia en los aeropuertos,
justamente el lugar donde su personaje, Janice, alguna vez soltó una exclamación demasiado escandalosa para toda la terminal. Un personaje que muchos al principio consideraban un episodio molesto, terminó siendo, para la propia actriz, su boleto hacia la inmortalidad de la cultura pop. Bajo el número 8 tenemos a Christina Pickles en el papel de Judy Geller. Christina Pickles tenía 59 años cuando apareció por primera vez en el papel de la madre fría y exigente de Mónica y Ross, cuyo evidente favoritismo por su hijo y su eterno descontento con su hija fueron fuente de tramas familiares tanto cómicas como genuinamente dolorosas durante años. Nacida en Yorkshire, Inglaterra, Pickles ingresó siendo adolescente a la legendaria Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde estudió junto a futuras estrellas del cine mundial. Mucho antes de Friends, la actriz ya era una estrella de televisión muy solicitada, gracias a su papel de enfermera en la icónica serie médica Saint Elsewhere, por el cual recibió 5 nominaciones al premio Emmy. El papel de Judy Geller le trajo una nominación más y la dio a conocer a toda una nueva generación de espectadores. Según sus compañeros de set, detrás de cámaras Pickles era una persona sorprendentemente cálida, muy diferente a su personaje en pantalla, y esa calidez explica en gran parte por qué las escenas con ella resultaban tan naturales para el resto del elenco. Tras el final de la serie, Pickles siguió trabajando activamente, y en el año 2018 ganó un premio Emmy por una miniserie web, ya a una edad bastante avanzada, demostrando que la carrera actoral no tiene límite de edad. Hoy, a los 91 años, sigue siendo una de las integrantes vivas de mayor edad de este legendario elenco, y su longevidad y vitalidad despiertan una admiración genuina entre los fanáticos, quienes la recuerdan como la madre estricta, pero amorosa, de los Geller. Bajo el número 9 tenemos a Elliot Gould en el papel de Jack Geller. Elliot Gould tenía alrededor de 56 años cuando asumió el papel del padre de la familia Geller, aportando una calidez bonachona que contrastaba notablemente con la severidad de su esposa en pantalla. Para el momento en que llegó a Friends, Gould ya era una leyenda viva de Hollywood. A fines de los años 60 y principios de los 70, se lo consideraba una de las grandes estrellas de la época. Había recibido una nominación al Oscar por una película de Paul Mazursky y se había hecho famoso gracias a su colaboración con el director Robert Altman. La vida personal de Gould ya era agitada mucho antes de Friends. Estuvo casado con Barbra Streisand, con quien tuvo un hijo, Jason. Se casó y se divorció un par de veces más. Y su carrera sufrió un fuerte bajón a fines de los años 70 tras una serie de fracasos comerciales. El papel de Jack Geller fue para el actor un verdadero segundo aire, que lo dio a conocer a toda una nueva generación de espectadores que ni siquiera sospechaban de su pasado como estrella de los años 70. Después de Friends, Gould no se detuvo ni un momento. Protagonizó la trilogía Ocean's 11 en el papel de un carismático magnate de casinos, y también participó en las series Ray Donovan y The Lincoln Lawyer. Hoy, a punto de cumplir 88 años, sigue siendo uno de los miembros de mayor edad, pero aún activos, del elenco, apareciendo regularmente en público y conservando ese sentido del humor característico que alguna vez conquistó a espectadores de todo el mundo en el papel de un padre cariñoso, aunque claramente parcial. Bajo el número 10 tenemos a Tom Selleck en el papel de Richard Burke. Tom Selleck tenía 51 años cuando su personaje, un maduro oftalmólogo y amigo de los padres de Mónica, fue presentado al público como el inesperado, pero increíblemente encantador, nuevo interés amoroso de la protagonista. Para entonces, Selleck ya era una superestrella gracias a una icónica serie detectivesca de los años 80, en la que se hizo famoso por su característico bigote, que marcó el estilo de toda una década. El papel en Friends fue para Selleck una manera de volver a la mente del nuevo público televidente, aunque el propio actor reconoció que se sentía un poco incómodo con la trama romántica, junto a una compañera que tenía edad de ser su hija. Tras dejar la serie, Selleck continuó con una carrera increíblemente exitosa, pasando casi 15 años en el papel de un severo comisionado de policía en un popular drama criminal, el cual terminó de manera inesperada a fines del año 2024, dejando al actor, según cuentan sus allegados, bastante decepcionado con esa decisión de la cadena. Con poco más de 80 años, Selleck no tiene intención de retirarse. A comienzos del año 2026 cambió de agencia de representación después de muchísimos años, con la esperanza real de conseguir un nuevo proyecto de gran magnitud.
aunque sus amigos y colegas expresan abiertamente su preocupación de que la edad y la salud puedan convertirse en un obstáculo serio para semejantes ambiciones, en una industria cada vez más orientada hacia artistas jóvenes. Aún así, el propio Selleck repite sin cesar que está dispuesto a trabajar mientras se lo permitan, demostrando una voluntad de hierro poco común en Hollywood para seguir adelante con su carrera. Bajo el número 11 tenemos a Paul Rudd en el papel de Mike Hannigan. Paul Rudd tenía 33 años cuando su bonachón y algo torpe pianista, Mike, apareció en la 9ª temporada, para terminar convirtiéndose en el tercer y último esposo de Phoebe Buffay, dándole a su personaje el final feliz tan esperado. Nacido en Nueva Jersey, hijo de inmigrantes británicos, Rudd ya se había hecho famoso para entonces, gracias a comedias icónicas de mediados de los 90 y principios de los 2000, y él mismo reconoció que se sentía más como un invitado que como un miembro pleno del elenco principal. A pesar de la cantidad relativamente modesta de episodios, Rudd dejó una huella tan marcada que muchos fanáticos todavía lo consideran el séptimo amigo no oficial del grupo, el CRC. Su matrimonio con la guionista Julie Jagger, celebrado en el año 2003, le dio a la pareja 2 hijos y se ha mantenido sorprendentemente estable y alejado de la mirada pública durante más de 2 décadas, algo poco común para alguien con ese nivel de fama. Después de Friends, la carrera de Rudd dio un salto vertiginoso. Se convirtió en uno de los superhéroes clave del universo cinematográfico de Marvel, sin dejar de participar en comedias. Y se ganó la fama de ser prácticamente el único actor de Hollywood que parece no envejecer nunca, una particularidad que se volvió motivo de incontables chistes dentro de la industria. Hoy, a los 57 años, Rudd sigue siendo uno de los artistas más solicitados y queridos de Hollywood, y su breve pero inolvidable paso por Friends quedó para siempre en la memoria de los espectadores, como uno de los aciertos de casting más grandes de la serie. Bajo el número 12 tenemos a Cole Sprouse en el papel de Ben Geller. Cole Sprouse tenía apenas alrededor de 7 u 8 años cuando comenzó a aparecer en pantalla, él solo, sin su hermano gemelo Dylan, con quien normalmente compartía sus papeles infantiles, en el rol del hijo de Ross, que iba creciendo poco a poco. Nacido en Italia, donde sus padres daban clases en una escuela local, Sprouse comenzó a actuar junto a su hermano desde bebé, y el papel de Ben fue uno de los primeros en los que trabajó de manera completamente independiente. Según reconoció el propio actor, pasó muy poco tiempo en el set de Friends, apenas unos 10 episodios, por lo que solo conserva recuerdos fragmentados y muy infantiles del rodaje. Aún más sorprendente para los fanáticos fue la reciente confesión de Sprouse de que, en las décadas posteriores a la serie, nunca se había cruzado por casualidad con ninguno de los actores principales, algo que él mismo calificó como una rareza en una industria donde los encuentros son casi inevitables. Jennifer Aniston, al enterarse en una entrevista de la edad que tiene actualmente, quedó genuinamente sorprendida de lo rápido que había crecido ese pequeño niño del set. Después de Friends, Sprouse conquistó al público infantil junto a su hermano, gracias a una comedia de Disney ambientada en un hotel, y luego dio el salto exitoso al cine y la televisión para adultos, haciéndose famoso por interpretar a un adolescente misterioso en una serie de culto ambientada en un pueblo lleno de secretos. Hoy, a los 33 años, Sprouse es un actor y fotógrafo consolidado y respetado, y su breve paso por Friends en su infancia quedó como una línea más dentro de su extensa filmografía, aunque para los fanáticos de la serie siempre será el pequeño Ben. Bajo el número 13 tenemos a Jane Sibbett en el papel de Carol Willick. Jane Sibbett tenía alrededor de 31 años cuando dio vida a Carol, la primera esposa de Ross, quien lo dejó por otra mujer y tuvo un hijo de él ya estando en su nueva relación. Esta trama, a comienzos de los años 90, fue un paso audaz y verdaderamente progresista para la televisión estadounidense, al mostrar a una amplia audiencia una familia homoparental bajo una luz abiertamente positiva, algo que en esa época generó reacciones encontradas entre parte del público más conservador. Nacida en California, Sibbett se apasionó por el teatro desde muy joven, y siendo adolescente incluso trabajó como locutora de radio en una emisora local, antes de dedicarse por completo a la actuación e ingresar al prestigioso programa de teatro de la Universidad de California en Los Ángeles.
Después de Friends, la actriz redujo notablemente sus apariciones públicas en pantalla, enfocándose en un trabajo menos visible, pero creativamente muy activo. Hoy, a los 63 años, Sibet se ha transformado en productora, guionista y directora, fundando su propia productora independiente y llevando una vida mucho más reservada y orientada a lo espiritual, lejos del ajetreo de Hollywood. Para muchos fanáticos, su personaje sigue siendo un símbolo de cómo la serie logró abordar temas sociales verdaderamente delicados, sin dejar de ser una comedia de situación ligera, y la propia actriz reconoce sentirse orgullosa de haber sido parte de ese importante hito cultural. Bajo el número 14 tenemos a Jessica Hecht en el papel de Susan Bunch. Jessica Hecht tenía alrededor de 29 años cuando se convirtió en la pareja de Carol en el papel de Susan, la segunda esposa de la exesposa de Ross, y junto con Jane Sibet, formó parte de una de las primeras parejas lésbicas mostradas abiertamente en la televisión estadounidense. Hecht nació en Nueva York y, desde joven, se inclinó hacia el teatro dramático serio, lo cual definió más adelante una trayectoria mucho más diversa que la de la mayoría de los actores recordados únicamente por papeles cómicos. Después de Friends, Hecht construyó de manera constante una reputación como una de las actrices de reparto más respetadas de su generación, apareciendo con regularidad en Broadway en producciones reconocidas con importantes premios teatrales, y perfeccionando su oficio en papeles mucho más dramáticos y de contenido pesado que su personaje episódico en la comedia de situación. El público masivo también la conoce muy bien por su papel como la antigua novia del protagonista en un icónico drama criminal sobre un profesor de química, uno de los grandes fenómenos televisivos de la década de los 2000. Hoy, a los 61 años, Hecht sigue actuando activamente tanto en cine y televisión como en el teatro, siendo un ejemplo de una actriz para quien un papel secundario en una comedia mega popular fue apenas un peldaño más dentro de una carrera larga y sustanciosa, y no el mayor logro de su vida. Su participación modesta, pero históricamente relevante, en Friends, todavía se recuerda como uno de los pasos valientes de la serie hacia una mayor apertura social en la televisión de los años 90. Bajo el número 15 tenemos a Helen Baxendale en el papel de Emily Waltham. Helen Baxendale tenía 28 años cuando interpretó a la novia británica y, finalmente, breve esposa de Ross Geller, cuya boda se convirtió en uno de los episodios más comentados e incómodos de toda la serie. Después del famoso desliz del novio al decir el nombre equivocado frente al altar. Nacida en Yorkshire, Inglaterra, Baxendale ya era una actriz muy solicitada en su país, gracias a papeles exitosos en series de televisión británicas, cuando la invitaron a participar en la comedia estadounidense. El personaje de Emily generó una reacción encontrada en parte del público estadounidense, en parte debido a su carácter marcadamente estirado y muy británico, pero la trama en sí se convirtió en una de las más dramáticas de toda la serie, al mostrar algo poco común en una comedia de situación: el divorcio real de uno de los protagonistas. Tras su paso breve pero notable por Friends, Baxendale volvió a una carrera activa en la televisión y el cine británicos, prefiriendo quedarse cerca de casa en lugar de perseguir la fama de Hollywood. Hoy, a los 56 años, Baxendale lleva una vida mucho más alejada de la atención pública en comparación con sus excompañeros estadounidenses de la serie, y aparece ocasionalmente en proyectos británicos. Para los fanáticos de todo el mundo, su personaje seguirá siendo para siempre el símbolo de aquel incómodo momento de la boda, convertido en una de las escenas más citadas en toda la historia de la comedia televisiva. Bajo el número 16 tenemos a Aisha Tyler en el papel de Charlie Wheeler. Aisha Tyler tenía alrededor de 32 o 33 años cuando apareció en la temporada final en el papel de una carismática profesora de paleontología, que se convirtió en el centro de un triángulo amoroso entre Ross y Joey. Nacida en San Francisco, Tyler se graduó del prestigioso Dartmouth College en las especialidades de gobierno y política ambiental, una formación radicalmente distinta al camino típico de las actrices de Hollywood, algo que ella misma ha destacado con orgullo en varias entrevistas. Después de Friends, la carrera de Tyler tomó un rumbo completamente inesperado y muy versátil,
Se convirtió no solo en una actriz solicitada, sino también en una directora exitosa, autora de éxitos de ventas según el New York Times, presentadora de un popular programa relanzado y ganadora de un premio Emmy por la voz de uno de los personajes principales en una icónica serie animada de espías. Pocos fanáticos de Friends saben que también se convirtió en una de las pocas mujeres afrodescendientes fundadoras de una marca de licores en esa industria. Hoy, a los 55 años, Tyler sigue siendo una de las integrantes más versátiles y exitosas del elenco extendido de la serie, cuya carrera, después de un papel episódico en una comedia popular, tomó un rumbo que ella misma describe como mucho más libre creativamente que los límites estrechos de un personaje romántico en la serie de otra persona. Bajo el número 17 tenemos a June Gable en el papel de Estelle Leonard. June Gable tenía alrededor de 49 años cuando apareció en el papel de la extravagante agente teatral de Joey, siempre con un cigarrillo en la boca, cuya voz ronca y encanto rudo la convirtieron en un rostro instantáneamente reconocible de la serie. A pesar de la cantidad relativamente reducida de episodios, antes de llegar a la comedia, Gable pasó muchos años sobre los escenarios de Broadway, perfeccionando sus habilidades vocales y dramáticas en musicales, lo cual más adelante le dio a sus apariciones cómicas una expresividad teatral muy particular. El papel de Estelle representó para Gable un momento de popularidad tardío, pero verdaderamente memorable, después de décadas de trabajo menos visible en el teatro y la televisión. Detrás de cámaras, sus compañeros describían a la actriz como una persona increíblemente cálida y de un humor generoso, todo lo contrario a la imagen algo brusca de su personaje, lo cual no le impedía interpretar el papel de manera magistral, episodio tras episodio. Hoy, a los 81 años, Gable sigue siendo prueba viviente de que un papel secundario memorable puede grabar a un actor en la memoria cultural del público durante décadas. Incluso si la cantidad total de episodios apenas llega a una decena. Para muchos fanáticos, su personaje representa esa vida detrás de bambalinas, algo desgastada, del mundo del espectáculo, que la serie mostraba solo ocasionalmente, pero con gran precisión, a través de la profesión de Joey. Bajo el número 18 tenemos a Larry Hankin en el papel del Sr. Heckles. Larry Hankin tenía alrededor de 53 años cuando apareció en el papel del extraño vecino de abajo, obsesionado con sus gatos, cuyas absurdas quejas por ruido se convirtieron en el origen de algunas de las escenas más surrealistas de las primeras temporadas de la serie. Hankin, nacido en Nueva York, ya era desde mucho antes de Friends un experimentado actor de reparto con una impresionante lista de papeles en películas y series de culto de los años 70 y 80. Conocido por su característica habilidad de convertir hasta el episodio más pequeño en un momento inolvidable. El personaje del Sr. Heckles, quien muere dentro de la trama en uno de los últimos episodios, dejó tras de sí un momento inesperadamente conmovedor. Cuando los protagonistas revisan sus pertenencias, encuentran una nota con una sincera declaración de cariño hacia los vecinos a los que supuestamente odió durante todos esos años, una escena que los fanáticos todavía consideran uno de los hallazgos emocionales más subestimados de la serie. Hankin reconoció que esa escena, breve pero conmovedora, se convirtió en una de sus favoritas de toda su carrera televisiva. Hoy, a los 85 años, Hankin sigue siendo uno de los integrantes vivos de mayor edad del elenco extendido de la serie, y su excéntrico vecino continúa siendo un ejemplo de cómo un personaje secundario puede generar en el público un cariño inesperado, escondido detrás de una capa de puro absurdo. Bajo el número 19 tenemos a Jennifer Aniston en el papel de Rachel Green. Cuando Friends se estrenó en 1994, Jennifer Aniston tenía apenas 25 años, pero su Rachel Green, la novia fugitiva, junto con el famoso corte de cabello Rachel, convirtieron de inmediato a la joven actriz en una de las mujeres más reconocibles del planeta. Hija de actores, Aniston creció inmersa en el mundo de la actuación desde niña. Sin embargo, el éxito no le llegó de forma inmediata. Antes de Friends, había participado en varios pilotos fallidos, ninguno de los cuales fue renovado, y ella misma reconoció que ya se estaba preparando para resignarse a una carrera mucho más modesta. La vida personal de Aniston estuvo, durante muchos años, bajo la mirada implacable de la prensa. Su matrimonio con el actor Brad Pitt, que duró del año 2000 al año 2005,
terminó en divorcio, algo que la prensa amarillista explotó durante años como la gran tragedia de Hollywood, mientras que la propia actriz, solo décadas después, habló abiertamente de 20 años de lucha contra la infertilidad y de numerosos intentos de fertilización in vitro, reconociendo que su único arrepentimiento era no haber congelado sus óvulos cuando era joven. Su segundo matrimonio, con el actor Justin Theroux, celebrado en el año 2015, terminó en separación en el año 2018. Hoy, a los 57 años, Aniston atraviesa uno de los periodos más tranquilos y felices de su vida personal. Mantiene una relación con el hipnoterapeuta Jim Curtis, con quien la vieron por primera vez en el verano boreal del año 2025, y a comienzos del año 2026, la pareja confirmó oficialmente su romance, apareciendo juntos en público en la celebración del cumpleaños de él. La actriz reconoció además que ahora siente más alivio que arrepentimiento por no haber sido madre, señalando que, de haberlo sido, definitivamente habría querido que el niño tuviera sus propios genes. En el plano profesional, Aniston vive un verdadero renacimiento creativo. Sigue actuando en una exitosa serie dramática sobre la industria televisiva. Se prepara para un nuevo proyecto basado en las polémicas memorias de una de las estrellas de Disney y continúa siendo una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, prueba de que aquella muchacha caprichosa que huyó del altar se convirtió en una de las mujeres más firmes y respetadas de la industria. Más de 30 años después, los destinos de los actores de Friends tomaron los rumbos más inesperados. Algunos, como Matthew Perry y James Michael Tyler, no llegaron con vida hasta nuestros días de manera trágica. Otros encontraron la felicidad familiar tan esperada, y otros más prefirieron una vida tranquila, lejos de las cámaras, en lugar de la fama ruidosa de Hollywood. Pero lo que los une a todos, sin excepción, es esa calidez increíble que alguna vez les regalaron a millones de espectadores en todo el mundo, y que, a pesar de las pérdidas y las tragedias, sigue viva en cada nueva vez que se vuelve a ver esta serie de culto. ¿Y a usted, quién de esta historia lo sorprendió más? Cuéntenos en los comentarios desde dónde está viendo este video y qué destino le pareció el más conmovedor o inesperado. Si disfrutó este viaje al pasado, deje su like y suscríbase al canal. Todavía nos quedan muchas más historias sobre actores queridos que quizás usted nunca había visto desde este ángulo.